Son 8 versos y lo vamos a leer para la honra y la gloria de nuestro Señor. Salmo 114. Recuerda de dónde Israel se acuerda de dónde Dios lo sacó. El Salmo 114. Dice la palabra del Señor, dice así, dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, Jordán, que volviste atrás? ¿Oh montes, por qué saltéis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, la presencia de Dios de Jacob. El camino y el cual cambió la peña en estanque de aguas y de fuente de aguas la roca. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por tu presencia, mi Dios, que lo tenemos, Señor, mediante la fe en Cristo Jesús. Gracias por nuestro Mesías, el Señor. Señor, recibe estos cantos que, Señor, son para tu honra y para tu gloria, porque solo tú lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Silencio bien, hermanos, en esta tarde. Solo para Cristo.
Santas al corazón.
Y viene.
capítulo 23 de este Evangelio. El Señor avisa a los escribas y fariseos, les da un aviso de que van a ser condenados por causa de la hipocresía de ellos. Nada, ¿verdad? Dios toma todo en cuenta, no hay nada escondido ante la presencia del Señor. Vamos a orar una vez más y luego vamos a entrar en el estudio. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios Santo, es viva y eficaz, Señor. Es la luz que nos guía, mi Dios Santo, mi Dios, es pan espiritual. También, mi Dios Santo, es la lámpara para nuestros pies, que alumbra nuestro camino, mi Dios. Señor, por medio del Espíritu Santo, escribe tu santa ley en nuestras vidas, para que seamos obedientes, mi Dios, para que seamos sinceros en la fe, mi Dios, para que podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús le pido. Amén y amén. Hermanos, el versículo 1 dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En las sinagogas había un asiento de piedra, ahí se sentaba el que daba la enseñanza de la ley de Moisés. Pero no todos que se sentaban ahí eran buenas personas. Lo que decían era bueno, porque hablaban de la palabra. Pero muchas de las veces tenían otro motivo. Por fuera se mostraban hombres justos, pero Dios conocía la conducta de ellos en su vida privada. Dice, cuando se sientan ellos, los escribas y fariseos, los que daban interpretación de la ley, verso 3, así que todo lo que os digan, que guardéis. Guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor dice lo que están diciendo está bien, porque están diciendo la palabra, están enseñando la palabra, pero no hay que hacer conforme ellos hacen, porque era puro hipocresía. Ellos iban a perder, ellos no iban a entrar a la vida eterna simplemente por hablar palabras bonitas, simplemente por ser un maestro de la ley. Dios no los iba a dejar entrar en su reino amado porque no tenían fe en el Mesías y no tenían amor para su prójimo. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quizás ellos estaban diciendo, pues nadie me está mirando, nadie me conoce como soy, nada más me conocen por ser un rabí, me conocen por ser un hombre justo, pero el Señor aquí mismo da un reporte de quiénes son. Y le avisa a sus discípulos, que después fueron apóstoles, y también avisa a la gente que ellos no van a escapar el juicio, hablando de los escribas y los fariseos. Pero lo que estaban diciendo era bueno. En el Nuevo Testamento, hermanos, en Hechos, y también en el libro de 1 Timoteo y el libro de Tito, esos epístolas pastorales, también Pablo, el apóstol, avisa a los ancianos de la iglesia que ellos tienen que guardar sí mismos, ellos tienen que mirar por sí mismos, en el sentido de que tienen que estar seguros que están caminando con el Señor, que están caminando con el Señor todos los días y no hay inconstancia en ellos. Y para que cuando ellos están predicando a la gente, que la gente que está escuchando se pueden salvar y juntamente con ellos mismos. Hay una ilustración que dio un predicador hace muchos años atrás que dijo, había una casa quemándose y esa casa tenía un perrito. Y el perro estaba atado con una cadena. Y cuando se empezó a quemar la casa, el perro empezó a ladrar mucho y los que estaban dormidos en la casa se alcanzaron a despertar y se salieron de la casa. Pero ese perro, por estar amarrado, murió.
Así es similar a alguien que dice que es creyente y a lo mejor hasta enseña la palabra, pero no hace lo que dice. Quizás va a ayudar a otros que escapan a la ira de Dios, pero ellos se van a morir si no cortan esa cadena de pecado. Entonces el Señor da esta enseñanza a los discípulos y también a la gente que estaba con Él. Y sigue diciendo, verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles a llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Al contrario, hermanos, nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Él caminó el camino de justicia, Él llevó a cabo todo lo que la ley decía para poder hacer ese sacrificio perfecto, agradable ante Dios cuando Él dio su vida en la cruz. Él lo vivió completamente. Por esa manera podemos decir, hermanos, que Jesús es el camino. Él es el camino. Si vamos a vivir para Dios, vamos a seguir como Jesús vivió. El Señor Jesucristo vivió, hermanos, completamente sujeto a la voluntad de su Padre. Nosotros, usted y yo, estamos completamente sujetos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No diciendo a otros, haga esto, haga lo otro, y nosotros nomás no haciéndolo. El Señor le dice a la gente que estaba escuchando, atan cargas pesadas y difíciles a llevar y le ponen por hombro de los hombres, pero no ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los recos de sus mantos. En el verso 5, filaterias eran cajitas con pedacitos de papel donde estaban escritos textos de la ley. Por fuera se mostraban, hermanos, hombres piadosos, justos y religiosos. Y nada más era un show por fuera para que la gente les miraba cuando se salía en lo público. La gente puede decir, oh, qué buen hombre. Y también, hermanos, aplica para nosotros hoy. También hay hombres y mujeres que se muestran que son muy sagrados y son muy consagrados al Señor y visten de cierta manera y no hacen esto y lo otro, pero sus corazones están llenos de envidia, llenos de enojo, llenos de amargura. Y cuando hablan, pueden hablar de alguien y lo muelen y lo vuelven a morir y lo vuelven a asesinar el carácter de uno. Y también los hombres, que por fuera podemos, oh, ese hermano es sagrado, es consagrado, es buen hermano, tiene su casa, tiene todos los niños muy derechos, pero no saben el monstruo que es en la casa. Yo conocí a una familia hace muchos años que los hijos no podían ni decir nada porque el papá los tenía muy cortitos. ¿Y saben con lo que sucedió? Todos esos hijos se rebelaron porque papá hablaba una cosa, pero mostraba otra cosa en la casa. El papá maltrataba a la mamá, la abusaba de ella verbalmente y era muy duro y no mostraba el carácter cristiano que se debía demostrar. Hermanos, es importante venir a la iglesia, es importante de tener comunión con los hermanos, pero vamos a fijarnos en el carácter de uno, en el carácter. Otra vez, en otra ilustración, hermanos, había una señorita que conoció a un hombre. Este hombre iba a la iglesia a todos los servicios. Se mostraba como un buen hombre, pero cuando se casó ella con él, era un monstruo y le maltrataba mucho, hasta llegó a vender a ella por dinero. Porque no se fijan en el carácter.
El Señor aquí está diciendo a sus discípulos, los que realmente van a seguir a Jesús, van a mostrar carácter cristiano. Van a tener carácter, van a vivir como el Señor. Jesucristo dijo en el Evangelio, según San Juan capítulo 14, permanecer en mí y yo en vosotros. Eso significa, hermanos, que vamos a vivir como el Señor vivió. Recuerda que usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo adentro de nosotros. Creciendo y estamos creciendo más y más en ese carácter. Pablo dice al final de estar en la estatura de Cristo, ese carácter, esa gracia, amor mostrando para Dios el Padre y mostrando para la gente a nuestro alrededor. Al contrario, los escribas y religiosos no tenían carácter, no tenían sustancia, no eran, podemos decir, de una manera eran hombres baratos. Hacían sus obras por ser vistos por los hombres. Verso 6, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siempre está mirando una oportunidad para ser elevado. ¿Conoces personas así que siempre miran cómo ser elevado en público para que toda la gente los mira? ¡Wow! Al contrario, hermano, usted y yo somos llamados a ser humildes. Somos llamados a ser, ¿qué? Siervos. Somos siervos. Todos aquí somos siervos. Pero los que no tienen carácter cristiano, los que no realmente tienen una fe auténtica, hermanos, siempre buscan una oportunidad para ser alabados en público, para ser glorificados en público. Ellos buscan las primeras sillas en las cenas, buscan el lugar de honor. Siempre cuando van a cualquier lugar, se trata de ellos. Se trata de ellos. Cuando se trata de alguien más, todo el tiempo se debe de tratar de Dios, ¿verdad? Pero cuando se trata de alguien más, llegan y hacen que todo se trata de ellos. Mírame a mí. Mírame aquí y allá. Lo que el Señor está diciendo. Cuando llegan a un lugar, siempre se trata de ellos. Buscan de ser honrados. Y luego dice, verso 7, y sus salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí o maestro. No quieren ser llamados hermanos. Oh hermano fulano, oh hermana, no. Reverendo. Oh, no. Apóstol o obispo. No les puede decir que son hermanos porque se ofenden. Yo no soy igual que tú, soy más acá arriba. Ellos buscan tales títulos para estar arriba encima de los demás. Dice, verso 8, pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, es Cristo. Dios, el Señor Jesucristo, Él es nuestro rabí. Y todos vosotros sois hermanos. Todos nosotros aquí, hermanos, somos parte de la familia del Señor. Somos hermanos, somos hermanas. Las mamás más grandes, en Pablo dice en Timoteo, las hermanas más grandes en edad son las mamás espirituales de las hermanas jovencitas que van creciendo. Igualmente, los hombres ancianos en la iglesia deben de ser respetados como papás espirituales de los que van creciendo en la familia del Señor. Pero Cristo mismo, hermanos, Él es nuestro Maestro. La palabra de Dios mismo es nuestro Maestro. Y somos hermanos, somos iguales. Diferentes dones, pero somos todos iguales. Todos tenemos el mismo valor. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El que está en los cielos. La otra vez el Señor dando a entender a los seguidores que todos somos parte de la familia de Dios. Y el único que merece la gloria, el único que merece ser exaltado es Dios mismo, no el hombre. Es Dios mismo y no el hombre.
Y sigue diciendo, verso 16, amados maestros, porque uno es nuestro Maestro Cristo. Verso 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Verdad? Ese modo de pensar, ¿verdad? Siempre el Señor desea que pensamos así, este modo de pensar, de ser siervos, de ser siervos. Si queremos ser mayor en el reino de los cielos, vamos a humillarnos a ser siervos. Verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en la economía de Dios, en lo que como Dios obra, si uno quiere crecer es por la manera de humillarnos. Si uno quiere caer, se levanta un orgullo y se va a caer. Dios lo va a tumbar o se va a tropezar solo. Pero así trabaja el Señor. Si nos humillamos ante la mano poderosa de Dios, bajo la mano poderosa de Dios, si estamos sujetos a la palabra de Dios, en su tiempo Dios nos va a honrar. Pero tenemos que ser humildes y caminar con el Señor. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Hay 8 bienaventuranzas, hermanos, y también hay 8 avisos que Dios da a los fariseos, que Dios da a los líderes religiosos. Igual como tenemos las 8 bienaventuranzas, igual tenemos 8 avisos a esta gente que por fuera se muestran hombres religiosos, pero realmente no lo son ante la presencia del Señor. Cuando estamos leyendo, hermanos, estos textos, deberíamos de tener en mente de que siempre el Señor quiere que usted y yo caminamos con Él en humildad, caminamos con Dios en humildad, y también que mostramos misericordia y juicio a los demás. Eso es la voluntad del Señor siempre. Vamos a mirar cómo los escribas y los fariseos no caminaron de esa manera. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Un hipócrita, hermanos, era un actor. Era como los artistas que salen en las películas, tienen que hacer el rol de la película, pero realmente en la vida real son otro tipo de persona. Los contratan para hacer una película y tienen que tomar ese rol y tienen que portarse de cierta manera durante la película, pero en la vida real no son así. Esa es la palabra hipócrita. Alguien que se pone una máscara, pero es otra persona. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Aquí, hermanos, me acuerdo cuando el Señor dijo a sus discípulos que iban a echar fuera demonios, que iban a sanar a los enfermos y los muertos iban a resucitar y iban a hacer muchos milagros. Los demonios iban a estar sujetos a ellos por causa del nombre de Cristo. Pero Jesucristo dijo, no os maravilléis. Eso no es nada. Lo que realmente cuenta, hermanos, es nuestro caminar con Dios. Nuestra vida privada con el Señor. Y todo, hermanos, mientras que usted y yo estamos caminando con el Señor todos los días, se va a mostrar en lo público. Se va a mostrar por fuera. Porque, hermanos, la gente muchas veces la gente puede ser engañada. Pero no todas. No todas. Especialmente, hermanos, la juventud. Lo que está sucediendo ahorita, hermanos, en las escuelas, ¿verdad? Dios se está moviendo. Hace unos meses atrás estábamos orando porque pensábamos, estábamos preocupados, y sí teníamos razón de estar preocupados por todo lo que está pasando en las escuelas públicas. Pero hace poquito, hermanos, estamos, si prenden las noticias, van a mirar que hay un movimiento en estas escuelas públicas donde Dios está obrando. La juventud desea, hermanos, la realidad. Ellos desean la verdad.
Muchos pueden ser engañados, pero no todos, hermanos. Si usted y yo estamos caminando con el Señor todos los días, la gente por fuera, algunos se van a dar cuenta y van a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Porque a esa persona le hace falta esto, le hace falta el otro, no se preocupe por esto y el otro, y anda contento y tiene paz. Y cuando estoy con esa persona, cuando paso tiempo con ella o cuando hablo con él, siento como que ellos tienen una paz que yo deseo. Entonces el Señor dijo, no os maravilléis de esos milagros. Pero hay que maravillar que nuestro libro está escrito en el libro de la vida y que no se borra. Vamos a estar sinceros, vamos a caminar con Dios con sinceridad. Vamos a estar consagrados a Él y vamos a depender de Él siempre. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos hombres, hermanos, se portaban tan mal que estaban impidiendo a otros entrar. Estaban impidiendo a otros entrar, regresando al padre de familia, que por fuera es un hombre santo, pero por dentro es un monstruo. Y eso aplica para los dos lados. Para los dos lados. Lo he visto de los dos, que el papá es sincero y la mamá es otra persona. Y la mamá quiere gobernar y quiere hacer las cosas como del mundo y la gente o los niños tal vez usan la excusa de no entrar al reino de los cielos por mi papá o por mi mamá. Aquí, hermanos, el Señor está hablando de los hombres religiosos. También aplica en nuestra casa. Verso 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoréis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones por justo, recibiréis mayor condenación. Ellos decían, ¿verdad? Yo voy a hacer un trato bien, pero los tratos que los fariseos y los escribas hacían eran tratos falsos y robaban las casas, robaban el terreno de las viudas. Con el pretexto de decir, oh, yo soy buen mayordomo, yo sé cómo negociar, Dios me dio sabiduría. Mentiras, era para atrapar y para robar a la gente en el pueblo de Dios. Y Cristo se da cuenta, y Cristo habla de lo que estaban haciendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra hacer un proselito. De una vez hecho, la haces 2 veces más hijo del infierno de vosotros. Es muy duro lo que el Señor está diciendo a este grupo de personas. Eran hijos del infierno, 2 veces más peores que ellos. En vez, hermanos, de ganar gente para el reino de los cielos, en vez de hacerlos gente que producen buen fruto, gente que penetran al mundo para ganar almas para Cristo, y en vez de hacer eso, estaban ganando gente para los hombres. Y se hicieron muy religiosos, se hicieron muy criticones, criticando que todo es malo, nomás ellos están buenos. Que no puede haber no puede haber ni música ni alegría. Todos, cuando están adorando a Dios, tienen que estar así, todos tristes y todos serios. O que el pastor tiene que ponerse corbata, o que esto y que el otro. Hermanos, si no es bíblico, no se preocupen por ello. Por eso yo siempre les digo, conocen la palabra, porque no falta que cual religioso llega diciéndote, tú no eres salvo, porque tú no haces esto y el otro. Y usted puede decir, ¿sabe qué? La Biblia no dice eso. Nosotros, hermanos, mostramos el fruto de la salvación, pero el amor de Dios que fluye de nuestras vidas. No la crítica. No andar juzgando a todos.
malentienda, yo no estoy predicando una gracia barato y yo no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar. Tenemos que examinar el fruto de la persona. Al mismo tiempo, hermanos, si algo no es del Señor, si algo no es bíblico, no es el Señor no lo ha mandado. Los fariseos y los escribas mejor enseñaban tradiciones de los hombres en vez de la ley, en vez de la ley del Señor, en vez del amor del Señor. Por fuera de Jerusalén, hermanos, en Jerusalén estaba el templo, estaban los religiosos, pero por fuera de Jerusalén, recuerda, había gente enferma de pecado. Estaban enfermos físicamente, estaban enfermos mentalmente. Lucas en su evangelio, como Lucas es doctor, él usa palabras como un médico que decide que algunos tenían enfermedad física, pero algunos tenían enfermedad de la mente. El Señor salió de Jerusalén y ministraba a esa clase de gente, porque sabían en Jerusalén no había potencia de Dios para su necesidad. Usted y yo, hermanos, recibiendo del Señor la salvación, la sanidad de nuestras almas, podemos llevar lo que el Señor nos ha dado a nosotros y llevárselo a la gente que está en necesidad. Hay ocasiones, hermanos, donde una persona, una familia tienen problemas graves y solo lo que podemos hacer es orar. Porque solamente Dios pueda manifestarse y tocar ese corazón duro, ese corazón lleno de rencor o de ansiedad. Solamente Dios puede hacer lo imposible. Eso es nuestra responsabilidad. No de llegarles así con un montón de reglas. Primero esto es, hermanos, Dios es amor. Dios puede sanar. Y luego después es, ¿saben qué? Vamos a crecer vamos a ser discípulos del Señor y vamos a crecer en la palabra del Señor. Y no ser hijos para el infierno. De tanta religión que ellos tenían, iban a terminar en el infierno. Lo vamos a ser hijos de Dios ganando almas para el cielo. Santiago dice que si corregimos a alguien, ¿verdad? La primera persona que debemos estar corrigiendo es el pecador. ¿Sabe qué, pecador? Arrepiéntate, Dios te ama, te quiere perdonar y te quiere dar vida nueva. La segunda persona que debemos de corregir, hermanos, son aquellos que quizás dejaron los caminos del Señor. Y muchas de las veces los que dejan el camino del Señor lo dejan por esta razón. Pecan y no creen que Dios los ama suficiente para perdonarlos, para que regresen a la familia de la fe. Primero corregimos al pecador con el Evangelio, y segundo corregimos al hermano o hermana caído diciéndole, ¿sabe qué? Dios te ama, levántate y sigue de nuevo en los caminos del Señor. Dios te quiere dar otra oportunidad. Y en vez de llevar gente al infierno, estamos ganándolos para el reino de los cielos, para el cielo. Verso 16, con tanto conocimiento que tenían los escribas y fariseos, eran ciegos. Dice, hay de vosotros guías ciegos, que dices, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, eran ciegos, hermanos, y eran insensatos, eran necios. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? Obviamente, hermanos, el templo era mayor. Porque era la habitación de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. También dice, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. El altar era el lugar donde era ofrecido el holocausto, donde alguien ahí se conectaba con Dios en su adoración, por el altar, por el sacrificio. El adorador de Jehová se conectaba con él mediante el altar. Hermanos, el altar es un símbolo de la cruz del Señor Jesucristo. El altar, cuando uno mira un altar, luego en su mente viene el
holocausto, derramamiento de sangre. Alguien tiene que morir. El Señor hace referencia al altar, que el altar el altar sí cuenta. El altar hace la ofrenda que cuenta. También dice, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Dice, necios y ciegos otra vez, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifique la ofrenda? Verso 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita, hablando de Dios. Y que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No se podían escapar. Cuando hacían juramentos, deberían de llevarlo a cabo y no de menospreciarlo, como no de hacerse para atrás cuando hacían juramentos. El cristiano, hermanos, no debe de jurar nada. Jesucristo dijo que simplemente que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es mejor decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, porque no sabemos lo que nos espera mañana. Verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezméis la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos tenían mucho cuidado de dar diezmo de todo, hasta lo más poquito de las especias. ¿Verdad? Ellos querían recibir otra vez alabanza de los hombres y ofrendaban de todo. Pero esto va, hermanos, con lo que el profeta Miqueas. Yo quiero leer para ustedes en Miqueas. Es un profeta menor, su mensaje no es menor, pero en sentido de que él no escribió un largo libro. En Miqueas capítulo 6, Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Es un texto que yo casi estoy seguro que lo saben de memoria. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo voy a leer otra vez. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En vez de estar preocupados por dar diezmo de las especias, pero olvidarse de justicia y misericordia, lo que enseñaba la ley, el Señor les dice lo que estaban haciendo. Lo más importante, justicia, de ser justo con otros, de mostrar misericordia con otros. Quizás alguna persona robó algo y la ley dice, no robarás. Pero tenían que entender y tienen que escuchar. Quizás una persona robó, quizás porque otro la amenazó para robar. Te estoy dando una ilustración, ¿verdad? Porque muchas de las veces, hermanos, queremos cortar el árbol antes de conocer todo lo que está pasando. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que debemos de dar un ojo ciego al pecado. Ese es uno de los problemas que hay ahorita en la iglesia por general. Están dando el ojo al pecado.
Pero lo que yo digo, hermanos, tenemos que ser sabios y que tenemos que tener el corazón de Dios cuando estamos mirando en los casos por casos. Hay casos, hermanos, donde la persona simplemente es una persona mala y nunca se va a arrepentir y hay que cortar eso. Y por la gracia de Dios, Dios nos da discernimiento, porque hubo casos, hermanos, hubo casos en donde aparentemente unas personas necesitaban ayuda y aparentemente se mostraban que verdaderamente necesitaban ayuda, pero otra vez por buscando al Señor, por la oración el Señor muestra, no, esta persona, esta gente nunca se van a arrepentir y no vamos a malgastar nuestro tiempo con ellos. Pero al mismo tiempo, hermanos, tenemos que mostrar, tenemos que hacer buenas decisiones, tenemos que guardar la justicia, ser justos con otros y también tenemos que tener misericordia y tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en el Señor, que Dios siempre es justo, que Dios siempre está con nosotros. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice verso 24, guía ciegos que coléis el mosquito y traéis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor sabe quién es uno. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y el plato para que también lo fuera sea limpio. Él está diciendo al fariseo ciego, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntate de tus pecados. ¿Cuál es el remedio, hermanos, para el pecado? Arrepentimiento. Y Dios, hermanos, aquí por Jesucristo está siendo bueno con los fariseos. Él está diciendo, Él está mostrando misericordia a ellos. Como el Señor está diciendo, ustedes son esto y esto y lo otro. Dios quiere que ellos se arrepienten de su hipocresía. Para que realmente sean limpios. Verso 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ellos deberían de estar vivos, ellos deberían de tener el Espíritu de Dios para ministrar la palabra del Señor, pero realmente, hermanos, estaban muertos. No había vida en ellos. No había vida de parte de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban caminando con Dios. No había vida en ellos porque ellos no estaban caminando con el Señor. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. El Señor usa bastante en este capítulo, usa bastante la palabra hipocresía. Lo que el Señor no desea que nosotros hagamos, similar a ellos, vivir una vida de hipocresía, ser hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decéis, si hubiese vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en su sangre de los profetas. Ellos son los hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ellos tenían el mismo carácter de sus padres, de no tener fe en Dios, de no caminar con Dios. Simplemente queriendo una muestra, tenían el sacerdocio, tenían el templo, querían mirar a la gente, sí somos adorando a Jehová, sí estamos adorando a Jehová, sí somos hombres religiosos. Pero realmente estaban matando a los mensajeros de Dios. Dios envió a los profetas para ellos, para recibir el mensaje que el juicio venía. Y Dios quería que ellos escapasen del juicio. Pero en vez de recibir el mensaje del Señor, mataban a los profetas. ¿Por qué? Porque realmente estaban muy cómodos en el mundo. Estaban muy cómodos en el mundo. Y pensaban que estaban engañando, más bien ellos mismos estaban engañando, a Dios no. Verso 31, así que
das testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, ¿verdad? Las palabras, el Señor usando o diciéndoles que son como serpientes, están diciendo básicamente que son hijos del maligno. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Por tanto, aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Aquí el Señor está diciendo, después que Él dio su vida en la cruz, después que Él ascendió al cielo y bajó el Espíritu Santo, Dios iba a usar la iglesia, Dios iba a usar a los apóstoles, Dios iba a usar a la iglesia a hablar a ellos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el cumplimiento de toda la ley, que Dios era fiel en mandar al Mesías y Jesús pagó el precio para el pecado, y uno puede realmente conocer la justicia que viene de Dios. Pero en vez de recibir el Evangelio, lo iban a rechazar y iban a perseguir. Y si leen el libro de Hechos, hermanos, sí sucede que los judíos empezaron a perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Primero, hermanos, antes de su crucifixión, el Señor habla directamente a su pueblo. El Señor les dice, les descubre quiénes son. El Señor los habla. El Señor quiere que se arrepienten. Y después, hermanos, después de la resurrección, el Señor manda todavía a Pedro, a los apóstoles, los manda todavía a hablar a los judíos que Cristo es el Mesías. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Pablo era costumbre de Pablo de ir a la sinagoga y mostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Lo hacía Pablo? No, hermanos. Lo hacía el amor de Dios en Pablo que tiene para su pueblo Israel. Eso manejaba a Pablo para ir a la sinagoga. Él sabía Pablo que en la sinagoga le esperaba rechazo. En la sinagoga le esperaba una drama, ¿verdad? Y lo iban a sacar para afuera. Pero hermanos, lo que estoy diciendo es, Dios siempre sigue siendo fiel a su pueblo Israel. Ahorita, hermanos, estamos mirando que ellos rechazan a Jesús. En el libro de Hechos, la mayoría de los judíos rechazan a Jesús. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos? Al final, todo Israel será salvo. Amén. Por lo que Dios hace en ellos. Hay que regresar en nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? En capítulo 1, Cristo en su potencia. Capítulo 2 y 3, la iglesia. Estamos ahorita en esa ira de la iglesia. Capítulo 4 y 5, el rapto de la iglesia, ¿verdad? La iglesia está en el cielo, está alabando a Dios. Estamos con el Señor. Y luego después, mientras que la iglesia está en el cielo, 7 años sobre la tierra de gran tribulación. ¿Y qué sucede durante esos 7 años? La misma gracia que tenemos nosotros, la misma fe, el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, hermanos, Dios va a hacer eso en su pueblo Israel. Amén. Todo Israel va a ser salvo. Hermanos, Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a nosotros. Hermanos, hay que descansar en todo lo que estamos leyendo, lo que podemos cubrir hoy. Hay que descansar en eso. Dios va a hacer la obra en nosotros. Yo deseo ser más consagrado. Yo deseo ser más santo en mi vida práctica. Yo deseo todas esas cosas, hermanos. Pero vamos a mirar a Dios y esperar en Dios siempre que Él va a hacer la obra en nosotros. Si vamos a llegar hasta la paz celestial por el poder del Señor. Dice
verso 37. Verso 35, perdón, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Otra vez, ¿verdad? El Señor recuerda cómo maltrataron a los profetas. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa generación que crucificó al Señor Jesucristo, al rechazar a Él, al rechazar el Evangelio por medio de los apóstoles, llegaron los romanos y destruyeron a Jerusalén y los judíos que se quedaron ahí. Dice verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ya recuerda Esteban, Dios envió al joven Esteban, lleno de fe. Esteban tenía este testimonio, estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, y lo apedrearon. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El Señor siempre está llamando a su pueblo para que vengan a Él, para que vengan a Él por salvación, para que vengan a Él por conocer la verdad, y ellos no quisieron. La voluntad del hombre es activo siempre, hermanos. Nuestra voluntad es activo siempre. Usted y yo nos pertenece a hacer una decisión si vamos a recibir al Señor, si vamos a ser fiel a Dios, o si no lo vamos a ser fiel. El Señor, siempre el plan de Dios es siempre recibirnos, siempre recibir su pueblo. El Señor trató hasta lo último a esa generación presente que lo crucificó, porque es el carácter de Dios. Dios sufre todo. Dios es amor. Dios amaba aún a los fariseos y los escribas. Dios siempre los amaba y Él deseaba que ellos se arrepintiesen. Pero a lo último, hermanos, ellos mejor escogieron a no recibirlo. El que aquí dice, no quisieron, no quisiste. Pero dice aquí, vuestra casa, vos es dejada desierta. ¿Por qué? Porque rechazando al Señor Jesucristo. Verso 39, porque digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez digo, hermanos, primero, rechazo. Verso 39, la última parte, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pablo dice, toda Israel será salvo. Libro de Apocalipsis, Israel es salvo. Hermanos, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Vamos a orar. Señor, tuyo es la honra y el poder hoy y por todos los siglos, Señor. No hay nada imposible para ti, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a siempre escoger a Cristo. Ayúdanos completamente de hallar nuestra vida en Él, porque afuera de ti, mi Dios, no hay más, como dice en los profetas. Señor, tú eres el Creador, tú eres la fuente de agua viva. Señor, tú eres nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Yo sé que todos aquí deseamos ser mejores cristianos. Somos hechura tuya, mi Dios. Ayúdanos a confiar en ti. Tú mismo, Señor, vas a hacer la obra en nuestras vidas. Vas a limpiar nuestro corazón, vas a renovar nuestra mente y nos vas a llenar de tu Espíritu Divino, Señor, para que podamos vivir la vida abundante en Cristo Jesús. La vida de leche y de miel, mi Dios. Señor, de abundar espiritualmente, de llevar frutos, Señor, y de alcanzar almas para ti, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús.